Buenos días, tengo el gusto y el privilegio de que me acompañe como todos los martes el doctor Javier Apodaca. Usted sabrá que hoy en este país han empezado a haber casos muy graves, no por la gravedad de la enfermedad en sí, sino por la cantidad de padecimientos que ya se registran de COVID-19. Hay varias, en el país tenemos hoy varias epidemias, ¿no? Válgame usted la expresión, no son epidemias, pero son males extendidos en muchas partes. Tenemos el problema del dengue, tenemos el problema de algunas otras infecciones y sobre todo lo que creo que más nos debería preocupar, no es que lo otro sea menos grave, es el tema del COVID porque está regresando con una fuerza y con un grado de contagio muy elevado. Y precisamente el tema de la polémica del día de hoy es que la Autoridad Mexicana de Salud dice que pues no tenemos que preocuparnos porque tenemos las vacunas Abdala, que es cubana, usted sabrá bien, la Sputnik, que es rusa, y la vacuna Patria, que es mexicana. Esto es un eufemismo, son vacunas que se han comprado las fórmulas y que se han hecho en diferentes países. Ese es todo el tema. Y si estoy bien, me lo comentarás, mi querido doctor. Pero a mí se me hace que tenemos en este país un problema de origen con toda la vacunación, porque los niños ya nos están vacunando. Somos un país que tenía el mérito ganado a pulso de ser uno de los mejores en temas de vacunación infantil y en temas de vacunación de la población. Y hoy eso vemos que ha quedado pues bastante lejos a partir de este austericidio que le han infringido a la Secretaría de Salud. Doctor, buenos días. Hola Francisco, buenos días y un saludo enorme a todo tu auditorio. Gracias por la invitación. Pues sí, efectivamente, con base en la información, en este caso mediática, no hay reportes técnicos científicos y de investigación que así lo demuestren, pero toda la evidencia documental mediática nos hace pensar que la pandemia de COVID vuelve a atacar, ¿no? Y es muy sencillo decirlo porque existen dos cosas brutalmente importantes que nos permiten asegurar desde hace algunos meses que esto iba a pasar, ¿no? No sé si recuerdas, en diferentes momentos donde ha habido oleadas y que la primera ola y la segunda y la tercera y ya no sé en qué número de ola vamos, esto ya parece una marejada de mar picado, ¿no? Sí, así es. Siempre ha estado de por medio algo que es importantísimo, ¿no? La movilidad humana. Sabemos perfectamente que hay casos asintomáticos y vamos a ir intentando definir qué es cada una de las cosas, sin llegar a tener ninguna terminología ni científica ni técnica al respecto. Un caso asintomático es aquella persona que está infectada por el virus pero que ni lo sabe ni desarrolla ningún síntoma de la enfermedad. A eso me refiero con que es gente completamente normal, entre comillas, pero que es portadora del virus. Así resultan muchísimas personas, muchísimas pacientes, ¿no? En términos Claro. generales, con base en la modelación epidemiológica, se estimaba que entre el 20 y el 25% de las gentes infectadas por COVID son asintomáticas. Entonces eso nos mete en un problema serio porque no saben que están infectados y han retomado su actividad cotidiana como si la pandemia ya se hubiera terminado. Y esto básicamente nos pone en un escenario altamente de alto riesgo. Perdón. Esta gente se la vive pues yendo de un lado para otro con muy alta posibilidad de infectar a gente que está cerca de ellos, tanto familiares como gente de trabajo, como amigos, o como personas de manera espontánea que tienen contacto con él
a través de sus actividades diarias, ¿no? Ese es un problema serio y grave y desde hace mucho tiempo ha sido la base de la permanencia de las enfermedades infecciosas, no solamente de COVID, de muchas otras, ¿no? Claro, Entonces, aquí resulta importante mencionar que mientras nosotros tenemos una carrera de investigación, ciencia y desarrollo en contra de tratamientos terapéuticos, vacunas, medicamentos, etcétera, 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 para el COVID sigue evolucionando, sigue acumulando mutaciones, sigue cambiando y como lo he dicho hasta el cansancio de manera eh, ilustrativa, sin fines de detalle ni ninguna correlación con la realidad. Mientras nosotros seguimos buscando con las cosas que tenemos un automóvil negro de 4 puertas, pues en realidad lo que existe ya es una camioneta azul con rines de magnesio, ¿no? Cada vez las pruebas son menos efectivas, cada vez las vacunas son menos protectoras y entonces tenemos un problema. Estamos protegidos al 90 y tantos % según las vacunas, sí, pero esas variantes sobre de las cuales estamos protegidas ya no existen, porque el virus sigue mutando y sigue mutando. ¿cuántas mutaciones tiene ya el virus de COVID? Nada más para darnos una idea. No sabré decirte con precisión, pero debe de haber, sin temor a equivocarme, cientos de variantes genéticas que incluyen por lo menos una mutación, algunas dos, a veces tres, Sí. pero son muchísimas, muchísimas. En un programa anterior hablábamos de 1.600.000 casos diferentes, ¿no? Algo por el estilo está Ujú. llegando, pero aquí entramos en otro detalle que tampoco quiero ser lo suficientemente técnico. Ok, Una mutación la vamos a definir como un cambio en una base nitrogenada del material genético del virus. Un cambio. La mayoría de esos cambios son silenciosos, no pasa nada. Pero cuando ese cambio motiva a la producción de una nueva proteína y por lo tanto alguna actividad enzimática diferente de la que teníamos, y además ocasiona algún rasgo de enfermedad, algún síntoma que esté correlacionado con la enfermedad, a eso se le llama cepa. ok, Entonces, mutantes, tenemos miles, quizá millones, pero variantes genéticas tenemos algunos cientos. Ya se ok. nos acabó alfa, beta, gamma, delta, Ya nos acabamos Arcturus, todos los... Gala, ya nos acabamos todos los abecedarios y los nombres de la mitología griega y siguen apareciendo variantes, ¿no? Sí, claro. Actualmente están en emergencia Pylora y Arcturus y alguna por otra por ahí que se me va el nombre, ¿no? Pero ese no es el problema. El problema es que las condiciones y los factores de riesgo que el virus necesita para seguir mutando y cambiar, pues ahí están, ¿no? De manera latente. Latente, así es. Ahora, entrando de lleno al tema de las vacunas, hay que recordar, creo que para la mayoría de la gente no está muy claro lo que significa una vacuna, ¿no? Me voy a permitir hacer una definición rapidísima. Y según la Organización Mundial de la Salud, una vacuna es cualquier preparación líquida, semisólida, gaseosa, que genera inmunidad contra una enfermedad, Ok, estimulando la producción de anticuerpos. Hasta ahí creo que es muy claro lo que es. Es algo que yo tomo, inhalo o me inyecto que me causa una reacción inmunológica en mi cuerpo para que yo produzca defensas en contra de esa enfermedad. que no significa que la enfermedad no te va a dar. No significa que la enfermedad no te va a dar porque hay diferentes tipos de vacunas, ¿no? Originalmente, las primeras vacunas en años pasados eran pues muy artesanales, muy de ensayo y error. ¿Cómo surgen estos? A un doctor en el ámbito veterinario ve una vaca, de ahí el nombre de vacuna, porque viene de un vacuno, un experimento en vacunos,
que tiene, por ejemplo, una vaca sana y una vaca enferma. Por alguna razón desconoce la enfermedad, pero dice, si conviven todo el tiempo y además si yo tengo la posibilidad de identificar cuál está sana contra la que no, entonces le voy a sacar sangre al que está sano y se la voy a inyectar al que está enfermo. Y ese es el concepto básico de las vacunas. Ok, Sin embargo, hemos venido evolucionando en la forma de cómo hacerlo, ya que existen actualmente varios métodos para administración de esto, de esta preparación que está destinada a generar reacción inmunológica. Hay vacunas en forma de gas o forma gaseosa que se inhalan, hay otras que se toman, como la de la polio, hay otras que se inyectan, pero cada una tiene su diferente forma de ser creadas, ¿no? claro. Para esto me voy a permitir platicar básicamente que las vacunas constan de tres cosas. El antígeno o el cuerpo extraño en solución que va a provocar la reacción alérgica, Ok, digo, la reacción inmune, no inmune. alérgica, Ujú. inmune. El coadyuvante, que ese coadyuvante potencia la respuesta del sistema inmune y además tiene altas concentraciones de conservadores y estabilizadores. ¿De acuerdo? ¿Vale? Sí. Cuando son suspendidas, generalmente la fase de suspensión es solución salina o agua destilada, aunque también pueden ser algunos productos derivados de cultivos, como por ejemplo las proteínas de huevo, en vacunas atenuadas y un conjunto de cosas que en teoría son inertes al cuerpo y a la reacción. Y si tú te fijas y pones un poquito de atención en lo que yo les acabo de comentar, no hay ni antenas RFID, ni 5G, ni hay fibras de carbono, no hay Hay microchips. absolutamente ningún microchip que pueda estar incluido en una vacuna, porque la composición es muy sencilla. Necesitamos un medio acuoso que seguramente otra vez con fines demostrativos, tú lo vas a hacer, ¿no? Mi pasta de dientes la siento muy ruda y un poco espesa. ¿Qué le haces a tu pasta de dientes cuando pasa eso? ¿La diluyes? Ujú. Un poquito de agua, ¿no? O a esta sopa ya me quedó muy espesa, no se va a poder comer, pues le echas un poco de agua. Es eso básicamente, ¿no? Claro. Y en la parte de estabilizantes, en la parte de conservadores y estabilizantes, ahí hay un conjunto de cosas. Otra vez, no hay microchips, no hay antenas de RFID, no hay nada que nos pueda generar este proceso de ser autómatas, ¿no? Y en ese segundo componente hay derivados de algunas cosas científicamente probadas que pueden darnos caducidad o no, o conservar la caducidad, pueden evitarnos desestabilización y que el pH cambie, porque hay que recordar que las vacunas de donde se hacen a donde tienen su punto focal de uso, tienen que cumplir con ciertas características. Estar o no en frío, tiempo de latencia, cuál temperatura es la idónea, cuánto tiempo se pueden conservar y todas esas cosas nos permite hacerlo así por la cantidad y la formulación de coadyuvantes y de conservadores que tiene, ¿no? En el Ok. camino, si una vacuna se almacena durante mucho tiempo, la posibilidad de que entren bacterias patógenas es muy alta. Entonces, algunas vacunas que tienen este proceso, hay que meterles a lo mejor un antibiótico, a lo mejor un germicida, a lo mejor algún azúcar, etcétera. Tienen una composición muy compleja en su estructura final y funcional, ¿no? Y precisamente por eso también tiene que ser muy especializado el manejo de cada una de ellas, ¿no? Tiene que ser muy especializado y no sé si ustedes se han dado cuenta cuando salen los reportajes en la televisión. La gente que se dedica a esto anda cubierta con trajes de bioseguridad, Sí, sí, mascarillas, sí, ¿no? claro. Porque los laboratorios que se dedican a esto no están en el garage de la casa de alguien. Tienen que cumplir con un montón de legislación del país donde se fabrican. Y voy a decir algo que a lo mejor la gente no conoce.
México, a través de la Comisión Federal de Riesgos Sanitarios, la COFEPRIS, es uno de los países más astringentes en términos de la bioseguridad de los componentes. Y como tú bien decías, López-Gatell ha hecho mención de esto porque nuestra COFEPRIS, también quizá no lo sabía mucha gente, no solamente valora y evalúa la efectividad de los fármacos o de las formulaciones que hay. COFEPRIS, dentro de su nombre, menciona que evalúa el riesgo sanitario, ¿sí? Y ¿Qué así, quiere decir eso? Que la FDA a lo mejor evalúa que un analgésico de nueva formulación funcione bien. La COFEPRIS evalúa que funciona bien, pero además que no te haga daño. ¿de acuerdo? Eso es Entonces, sumamente, ujú. eso Perdóname, es, entonces, nada más para esclarecer un poco más el tema. Entonces, cuando López-Gatell dice que las vacunas autorizadas por la Organización Mundial de la Salud para aplicarse, ¿es correcto esa idea que nos está vendiendo López-Gatell de que sí, pero que tienen que pasar un proceso en México? O sea, ¿es correcto? ¿Es más acuciosa o más detallada, más certeza le da la revisión que le hace COPEFRIS que la que le puedan hacer los miembros de la Organización Mundial de la Salud? A es eso me... que, es que casi en la mayoría de los países que se alinean con la legislación de la OMS, Sí, solamente identifican la funcionalidad o el beneficio. Ah, esto funciona muy bien, pero te mata. Bueno, pero funciona muy bien, ¿no? ok, ajá, La de acuerdo. COFEPRIS, la COFEPRIS cuando la OMS o la OPS, la Mundial de la Salud o la Panamericana de la Salud, dio su visto bueno y dijo que se use, la recibe y ya sabe que funciona. La COFEPRIS evalúa cuál es el riesgo de usarla y es por eso que nosotros tenemos una doble seguridad. ¿Sí me explico? Sí, 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 sí. Entonces, es cierto lo que está diciendo López-Gatell. Lo que es verdaderamente infame es que en este país exista gente tan millonaria que no puede invertir. En México existen pocos laboratorios que se dedican a la investigación y desarrollo de tecnología para la salud a este nivel, al nivel de la biotecnología. Pero Cuba tiene, Brasil tiene, Colombia tiene, Guatemala tiene un instituto, pero eso no es cuestión del gobierno, Paco. Si yo me pusiera a cuestionar ahorita en este momento a toda la gente que nos escucha y a tu amable auditorio, Ujú. le preguntaría, ¿qué marcas conocen de vacunas? Y todo el mundo me va a decir, Pfizer, Moderna, Sputnik, bla, bla, bla. Un alto porcentaje de ellas son privadas, porque la investigación, el desarrollo y la producción de biotecnología para la salud la hacen los privados, no la hacen los gobiernos. Ahí es donde creo que se empata un tanto el tema del CONACYT, que era un instituto que financiaba a los privados para hacer este tipo de cosas. Y en México parece que el Estado lo que está haciendo es, pues, que no le interesa que los privados tengan recursos para hacer eso. Independientemente de lo que tú dices, sí hay gente que yo creo que tiene suficiencia económica como para poder desarrollar ese tipo de cosas, pero al final pareciera que el gobierno es el que está poniendo una traba para que eso se desarrolle. Es una mezcla un poco extraña y compleja de, yo no me iría a ser tan, Terminante. tan segmentado el comentario, ¿no? Es Ujú. una triada. La investigación y el desarrollo la tienen que hacer investigadores de los más altos vuelos, Claro. mexicanos que están incluidos en alguna instancia de investigación, las universidades, los centros CONACYT, ahí se hace la investigación básica. Pero el paso de aquí hacia la comercialización o la elaboración de un producto que cumpla con ciertas características, esa no es responsabilidad de los gobiernos. Esa es responsabilidad, y otra vez vuelvo a comentar, que es un tema sumamente complejo. Las farmacéuticas y la gente que tiene dinero es la que tiene que hacer esa traslación. ¿Por qué? Porque los gobiernos tienen grandes canales de flujo de dinero para hacer investigación básica, investigación científica.
que es la base de cualquier desarrollo tecnológico. Cuando ya descubrieron por ahí que si le pones 32 grados de temperatura a la semilla de quinoa y el producto que sale de ahí tiene beneficios a la salud, ese investigador ya terminó esa línea de investigación y sigue con muchas otras cosas que tiene investigando para dar conocimiento científico y verdadero de lo que está sucediendo. Claro, Alguien en países altamente desarrollados como Estados Unidos, como Francia, como Inglaterra, Alemania. como Alemania, ese vínculo de la ciencia básica tiene una cachucha intermedia que son las oficinas de transferencia tecnológica o los centros de desarrollo tecnológico, que son híbridos. Tienen parte de financiamiento del gobierno, pero la mayor aportación es de los privados. ¿Por qué? Por la simple y llana razón de que a este paso de esta canasta a esta, se genera una patente, se genera un producto comercialmente viable que deje dinero. Las universidades dentro de su ley orgánica no pueden generar ingresos, No, no pueden. Entonces, si generan una patente y de ahí van a generar ingresos, pues es una revolución al interior de la institución porque la institución está creada para generar desarrollo tecnológico, no para generar dinero. Es caray, muy es complicado, una, demasiado complicado. México al día de hoy, yo estoy metido en el área de innovación biotecnológica desde hace 30 años y no hay nadie que al día de hoy pueda manifestar que tiene un producto tecnológico a partir de una ciencia básica, por ejemplo, en la UNAM, en el Politécnico, en el TEC de Monterrey, que se supone que son las instituciones académicas más evolucionadas en este tránsito. El ujú, MIT ya lo hace, el Broad Institute ya lo hace, Oxford School ya lo hace, el Instituto Berlín de Desarrollo ya lo hace, pero han transcurrido muchísimas peripecias para poder llegar a este esquema. Es como decir, a ver, tú dedícate a fomentar la difusión de información y yo me voy a dedicar a medir el impacto de los dispositivos médicos que se generen en donde se generen. Tenemos actividades diferentes. Nos complementamos para hacer este programa, sí, y muy bien. Pero si se generara un valor de esta sinergia, ¿de quién es la propiedad intelectual? claro, ahí viene el tema del inversionista y de los ingresos y de quién sería el beneficiario del ingreso que logres con este producto. Las universidades no pueden manejar estos ingresos porque su ley orgánica dice que fueron creadas para generar estudiantes y dar clases y ser maestros. Y entonces hay que modificar la ley para decir que están facultados para generar dinero. Y Y eso no conocimiento. es así. Nada más, no nada más conocimiento. Exactamente, ¿no? Entonces, en el Claro. tema de las vacunas actuales, la COFEPRIS ha evaluado y ha dado su visto bueno de funcionalidad y seguridad de Abdala, que es de origen cubano, y de Sputnik, que es de origen ruso. Hay que recordar que dentro de la primera oleada de vacunas estuvo la China, la CanSino, y la Sputnik de origen ruso, que fueron las que dieron mejor efectividad y protección dentro de la evaluación que hizo COFEPRIS. ¿De acuerdo? Pfizer, Moderna, Johnson y Johnson, todas las demás tenían protección por arriba del 90%, pero esas dos, la china y la rusa, tuvo efectividades por arriba del 96% contra estas variantes genéticas que surgieron en la primera oleada de COVID. ¿Qué quiere decir eso, Francisco? Y ojo con lo que voy a decir. Ujú. Quiere decir que la tecnología con la cual fueron creadas estas dos está por encima de todas aquellas que existen en el mercado. Ok. Al día de hoy, la versión, ¿cómo se dice? Mejorada de Sputnik, que siempre ha estado en una constante actualización, cosa que no ha sucedido ni con Pfizer ni con las otras, estaba por encima en el porcentaje de protección. Entonces, al día de hoy,
Pfizer y Moderna en una alianza estratégica muy importante, que son de origen americano las dos, dicen que a finales de año van a lanzar la nueva versión que ya está optimizada para las variantes de Omicron. Sin embargo, la tecnología que utilizan las otras dos permite no ser especializada en las variantes de Omicron, pero sí tener una protección homogénea sobre casi todas las variantes existentes al día de hoy, incluidas las variantes de Omicron. Caray, creo que el tema es bastante complejo y en términos normales, entendibles para cualquier mortal que no tiene el grado de conocimiento que tienes tú y que de alguna manera se le complica un tanto entender este, este, este tema. ¿Qué le recomendaríamos a la gente? ¿Se pone la Sputnik? ¿Se pone la Abdala? ¿Se pone la Patria? Son vacunas que de alguna manera, yo recuerdo un dicho que decía que mejor de estar vacunado que no estar vacunado, pero al día de hoy, con lo que está sucediendo, ¿qué hacemos como mexicanos? Porque nos dicen que solamente están disponibles esas tres y que esas tres son las que nos van a estar inoculando. ¿Cuál es la recomendación, Javier? Antes de responder a tu tan inteligente pregunta de qué hacer, déjame comentarte que la gente pudiente, la gente que tiene posibilidad de ir a algún otro de los países este, a vacunarse con la vacuna que esté, ¿no? Cosa que sucedió muy al principio, cuando no había Sí, vacunas suficientes aquí, pues la gente agarraba un avión con todos sus hijos y se iba a Estados Unidos y se vacunaba en Texas. Pero resulta, y es aquí lo interesante, que México aprueba aquellas vacunas que son lo suficientemente seguras con base en los lineamientos mexicanos. Y hay que recordar también que todo el diseño de la farma está hecho en poblaciones caucásicas o sajonas, en europeos y americanos. Eso nunca hay que perderlo de vista. Y nosotros somos una población de mestizaje, mestizos reales indoamericanos. claro. El porcentaje de ancestría que tenemos de caucásicos y sajones va a ser mínima con respecto de civilizaciones indígenas mexicanas o mesoamericanas. Eso nos coloca si pudiéramos poner canastas de clasificación, nos pondría en una canasta diferente de los europeos y de los sajones. Entonces yo como mexicano voy y me pongo una vacuna en Texas que está optimizada para caucásicos y sajones. Y voy a poner un ejemplo solamente con fines otra vez ilustrativos. Me siento mal, me hace reacción la vacuna y entonces corro a las entidades de salud y les digo, algo me está pasando. Entonces la gente de Cofepris o los médicos dicen, ¿dónde te vacunaste? ¿Dónde está tu cartilla? Es que yo no me la puse aquí, me la puse en Estados Unidos. Pero México no tiene protocolo para esas vacunas en nuestra población, porque la Cofepris no las ha evaluado. ¿Qué te hago? ¿Sí me explicas? Sí, te Es entiendo lo mismo, perfectamente. es lo mismo que ir a Estados Unidos y comprar un teléfono. Ahora ya no sucede eso, pero yo no sé si tú te acuerdas, Sí, sí, no videocaseteras me o pasó. VHS. Las Sí, traes, te fallan aquí y ¿a dónde corres? Vas con claro. el radiotécnico de aquí o con el centro de servicio de la marca y te dicen, no, pues que es que justamente por eso no las vendemos aquí esas todavía, porque no sabemos, no hay refacciones, no hay técnicos capacitados. Pasa exactamente lo mismo. México no ha evaluado más que esas tres posibilidades de vacunas y tú le llegas con Pfizer y Johnson y Moderna. ¿Qué le hacemos a esa gente? Ah, caray. ¿No? Entonces sí tiene que ver la raza. Tiene que ver muchísimo la raza, muchísimo. Entonces, Hay en gente, ciencia sí hay raza. ¿mandé? En ciencia sí hay raza. No es que haya raza, es que hay que saber qué hacer. Por ejemplo, con este ejemplo quiero dejar otra vez claridad. Ujú. El ibuprofeno, un medicamento que se Sí, utiliza universalmente en todos los países, ¿sale? El ibuprofeno está sabido que los límites de tolerancia para lograr el efecto deseado cambian en dependencia de la raza. En los asiáticos es menor, la concentración que se necesita, en los sajones es mayor y en los latinos digamos que es un medio.
Si pudiéramos poner unidades rápidas, yo pondría a los sajones es 1.5, a los asiáticos es 0.7 y a los mexicanos es 1. Precisamente por eso las pastillas vienen con una raya en medio para que tú puedas dosificarla, Claro. Pero ¿no? también tiene que ver con temas de alimentación, con temas Tú lo estás diciendo, no yo. La alimentación que reciben los asiáticos contra los europeos y los americanos es diferente a la nosotros nuestra base es tortilla, maíz y frijol. Entonces, más que nada por costumbres, más que por raza. No, tienen que ver todas esas variantes para la efectividad. Entonces, hay que medirlas. La Claro. Se nos acaba el respuesta, tiempo, la Javier. respuesta a tu pregunta es, ustedes pónganse, ¿cuál es la mejor vacuna? La respuesta es la que tienes cerca y a la que tienes acceso. Esa es la mejor. Ahora, ahora, en términos de, tú mencionabas muy al principio del programa, hay mucha gente que les tiene mucho miedo a las vacunas y enfermedades como el sarampión, la poliomielitis, que se consideraban erradicadas, no en México, en el mundo, con estas teorías conspiratorias de que te van a poner un chip y que te van a reprogramar y que te van a decir y que te van a poner, han dejado de usar las vacunas. Tú y yo, afortunadamente, no nos dio polio ni sarampión porque nuestros papás nos vacunaron. Con los ojos cerrados fueron y nos pusieron la vacuna y nos protegieron. Pero ya hay gente que no está haciendo eso. No, y en este gobierno actualmente están inoculando a los niños con las dosis que teníamos. Cuando salías de un hospital tenías que tener necesariamente una serie de vacunas ya Ujú. inoculadas. Hoy Ya. los niños ya no salen vacunados de los hospitales. Eso no lo sé, te mentiría si te contestara algo de eso. Voy a Y hay, investigar y lo hay, hay, hay una retomamos. serie de reportajes que hablan de eso, pero en fin, aquí lo que me importa es qué hacemos. ¿Nos vacunamos? Nos Está vacunamos, claro que la sí. vacuna que tienes cerca es la mejor que puedes tener. Y te voy a Para... decir por qué. Porque afortunadamente, gracias a la vacunación que se hizo en el inicio de la pandemia, mucha gente no murió. ¿Cuál era el destino de esa vacuna, el objetivo de esa vacuna? Evitar que los casos se volvieran severos. Muy bien, ¿Vale? queda claro. Te agradezco mucho, Javier. Nos vemos la próxima semana. Cuídate Cuídate mucho. mucho. Seguimos en contacto. Hasta Así es, luego y un gracias. saludo a todo tu público.